Luis Toro desafía a un joven pastor, le hace una pregunta y cree que este no le va a responder. Se enfrenta a Luis Toro y a cientos de católicos que allí estaban. Escuchemos. Pero no podrá demostrar que la iglesia de él es la de Cristo. A pesar de que yo le digo que no se salga del tema, que no se vaya para otro lado, él lo va a hacer. Y ustedes lo van a ver. Porque no puede, no hay citas bíblicas, no hay pruebas bíblicas. Y a las pruebas me remito, aquí lo tengo a él, que no va a ser capaz Escucha. de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo, y yo se lo voy a demostrar. Hermano Cristian, adelante. Muchas gracias, mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico, ¿sí? Mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI, no es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, si es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia, porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecida en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia, ¿sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó, o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante, el cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Miren que no lo dejan hablar. Son cientos de católicos para el joven pastor solito. Sigamos escuchando. El padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra le exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor. Estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo, para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor, yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros, como doctrina evangélica, creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María.
No va a poder demostrar eso. ¿Sabe por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia? Porque estás en un templo. Eres iglesia porque te jactas en la historia. Tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrito en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así entró la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que es iglesia de Cristo, guarda la palabra. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado original. No lo vas a encontrar. A ver, déjenme terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me dan la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Amén. Sí. Cristo murió por María. Claro que sí, por todo. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para ser iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó. Pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Ahora lo que él va a tener que hacer es tratar de a ustedes comunicarles de qué pecado murió. Jesús murió por María, ¿para qué? ¿Por sus pecados o por su ausencia de pecados? ¿Por qué murió Jesús por María? La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús murió por María porque María necesitaba de un Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46 al 48. María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo la necesidad por un Salvador. Se ha hablado de que nosotros nos creemos santos, de que nosotros los evangélicos creemos que algunos somos sin pecado. Eso es una mentira. La iglesia evangélica, me avisa cuando me faltan 3 minutos, por favor. ¿Sí? 3 minutos. La iglesia evangélica cree que todos somos pecadores. No sé quién les ha engañado de que la iglesia evangélica cree que tenemos algunos santos por acá, de que algunos pastores son inmaculados. Los únicos que tienen inmaculado son los católicos, como María, ¿verdad, Padre Luis Toro? Entonces aquí está la prueba. Nosotros creemos que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Luis Toro va a tener que demostrar que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Pero lo siento, pero eso no está en la Biblia, así que ya va perdiendo por nocaut, ¿sí? Entonces, es que la verdad no lo va a poder hacer. Ahora, lo más importante y que quede en constancia para toda Latinoamérica. A mí no me importa la fama,
A mí no me importa la cantidad de gente que me ve. A ver, a mí lo único que me importa es la multitud de testigos que hay en el cielo y los ángeles que están presentes porque estamos hablando la palabra. Entonces, acá hay algo importante. Con tanto ruido, deben demostrar ese respeto como católicos que decimos tener, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar a pesar de que el enemigo se enfurezca. Vamos a continuar. Ya se reconoció. A ver, ya se reconoció que Luis Toro dijo que Jesús murió por María. Y la Biblia dice de que Jesús murió por pecados. Gracias, muchas gracias. Me quedan 4 minutos, me has dicho baboso. No me insultes, no me insultes. Bueno, mis hermanos, es la misma estrategia de Luis Toro. Él tiene un grupo de gente que se encarga de perturbar cuando el pastor está argumentando. Y vemos cómo esa cantidad de gente católica, mientras el pastor refutaba, dejaba sin argumentos a Luis Toro, cientos de ellos hacen arenga. ¿Para qué? Para que el pastor no pueda dar su argumento. Pero el joven lo explica bien. Porque es que Luis Toro cree, y los católicos creen, que la iglesia son las paredes de cemento, son las imágenes de yeso que ellos tienen. Ellos creen que esa es la iglesia. Ellos no saben que la iglesia somos nosotros, los seres humanos, aquellos que practican la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo sabes tú si una iglesia es de Cristo? No por las paredes de yeso, no porque sus templos sean de oro, como los católicos, esas grandes catedrales que se invierten miles y miles de millones. No, no es por eso. Mira si practican la doctrina apostólica. Y la iglesia católica no practica la doctrina apostólica. No es la iglesia de Cristo. Los apóstoles no bautizaron niños. Ellos bautizan niños. Lo hemos explicado en varios videos. Los apóstoles no rezaban rosario. Los apóstoles no besaban imágenes de yeso. Los apóstoles, hermanos, no eran católicos. Me refiero a la religión católica, a la secta romana. Entonces, todo grupo de personas que se dedique a practicar la doctrina, esa es la iglesia de Cristo. Si usted llega a un lugar, a un país, y no saben dónde congregarse, y hay varias iglesias, no se guíe por el nombre de la iglesia. No, iglesia, Dios es amor. Oye, sí, la Biblia dice que Dios es amor. Esa es iglesia de Cristo, no es por el nombre. Porque aunque la Biblia diga que Dios es amor y esa iglesia se llame Dios es amor, pero si no practica la doctrina apostólica, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Si ellos no bautizan en el nombre de Jesús, no es la iglesia de Cristo. Los apóstoles predicaron que Dios es uno. Creyeron que Dios es uno. Nosotros también debemos creer eso. Tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Los apóstoles esperaban la venida de Cristo y predicaban la venida de Cristo. Los católicos no predican la venida de Cristo. Ellos no esperan a Cristo porque no son la iglesia de Cristo. ¿Ya? Entonces, a pesar de que esos cientos de católicos le hacían bulla para confundir y para que el pastor no diera sus argumentos, el joven pastor da sus argumentos y deja sin piso nuevamente al cura Luis Toro. Que lo triste de todo esto es el engaño en que viven muchos católicos. Gracias a Dios, que Dios los ama. Y cada día, hermanos, sigue sacando católicos de allá. Por mucho que se oponga Luis Toro y por mucho, no podrá atajar la obra de Dios. Dios seguirá rescatando católicos de allá para acá. Aquellos que lo buscan sin fanatismo.
Porque el católico que es fanático de su religión, usted le puede leer la Biblia, usted le puede decir lo que ellos no van a entender. Pero en cambio el católico que sí quiere buscar a Dios de verdad, no una religión, sino a Dios, se encuentra con Cristo y se termina saliendo de allí a la iglesia de Cristo. Se da cuenta que allá, hermano, no es la iglesia del Señor. No es la iglesia de Cristo. Los discípulos no adoraron yeso, mi hermano, no veneraron, no se postraron a imágenes de yeso. Ellos sí, no pertenecen a la iglesia de Cristo. Hermanos amados, Dios les bendiga.